la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y es un honor recibir vía telefónica a Sara Sefcovic. Ella es socióloga e historiadora, investigadora y profesora de la UNAM y articulista en El Universal. Ha recibido diversos premios nacionales e internacionales. Ha sido traducida a 7 idiomas y llevada al cine, teatro y radio. Es autora, entre otros libros, de los ensayos La suerte de la consorte, de la que ya charlamos en una ocasión aquí en Contextos con ella, País de mentiras, Son mejores las mujeres, y Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, así como de las novelas Demasiado amor, La señora de los sueños y Vivir la vida. Y hoy está con nosotros para charlar sobre este delicioso libro, El cielo completo, mujeres escribiendo, leyendo. Sara, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Al contrario, para mí es un honor que me den esta oportunidad, siempre de verdad me emociona y lo agradezco mucho. Les saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Y bueno, excelente este libro, decía delicioso, porque, bueno, habla de mujeres leyendo y escribiendo, y vienen muchas de mis autores favoritas en lo particular, pero quisiera que usted lo comentara. ¿Por qué El cielo completo? Bueno, gracias Juan y Marcela otra vez. Entonces, mira, había una frase que Confucio, ¿te acuerdas? Aquel famoso dirigente chino espiritual decía que las mujeres somos la mitad del cielo. Y se usaba mucho en el siglo XX decir que somos la mitad del cielo, aunque éramos un poco más de la mitad de la población. Entonces, por eso yo digo que somos el cielo completo, hombres y mujeres, todos tenemos el cielo completo bajo nuestra responsabilidad o sobre nuestras cabezas. Y entonces por eso le puse ese título, porque además el libro, como tú lo comentaste ahorita, abarca muchísimas autoras. Abarca autoras de México, de América Latina, de Europa, de India, de China, de Líbano, de Israel, de Japón, de muchísimos lugares, por supuesto en los idiomas en los que yo puedo leer y en los que están traducidas, que son como puros idiomas occidentales. Lamentablemente no sé nada de idiomas orientales, y entonces lo que hago es eso, un recorrido haciendo comparativos entre autoras, explicando cómo se las puede leer, cómo las hemos leído durante todos estos años, por qué escriben, para qué escriben, cómo escriben, tratándolo de hacer de una manera narrativa para que el lector se quede picado y quiera seguirlas leyendo. Exactamente, y bueno, me llama la atención que lo mismo hay escritoras de renombre mundial, incluso premios Nobel de la literatura, pero también hay un apartado dedicado a las mujeres y la literatura light. ¿Cómo se realiza esa clasificación y por qué esta división? Bueno, el apartado de las mujeres y la literatura light tiene que ver con cómo nos han leído históricamente a las mujeres, siempre pensando que hacemos cositas, novelitas que se dejan leer en el siglo XIX, y en el siglo XX novelitas que se venden. Nos calificaban así de light, de literatura de bajas calorías. Poco a poco esto ha cambiado al punto de que los intelectuales se van al otro lado y dicen que todo lo que hacen las mujeres, sea lo que sea, es absolutamente maravilloso. Ninguna de las dos cosas es cierta. Como en cualquier actividad de la vida, hay gente que la hace muy bien y gente que no la hace bien. Pero sí tengo un capítulo especialmente dedicado a las que llamo las superventas. Se llama ¿Qué te ha dado esta mujer? Y lo pregunto porque pues son mujeres que te estamos hablando de 4 millones de ejemplares al año vendidos, que no es cualquier cosa. Escritoras como Nora Roberts, como Danielle Steel, como la misma Agatha Christie, que ha vendido 100 millones de ejemplares, como la autora de Harry Potter, la señora Rowland, que son mujeres que algo le están dando a los lectores de libros para que realmente las compren en esas cantidades. Y eso es lo que yo trato de explicarme en el libro. No estoy hablando, por eso, en mi libro, de buena o mala literatura. No es ese mi tema y no soy yo quien para juzgar. Eso depende de la forma y el lugar desde donde la gente lee, de su educación, de sus gustos, de sus intereses. Yo lo que te quiero es decir todo lo que está pasando, y dentro de esto que está pasando, hablo también de estas mujeres que venden mucho, como hablo de otras mujeres que no venden nada, pero que hacen una gran poesía, o como te hablo de mujeres que escriben por sufrimientos de guerras o de exilios, y que pues tampoco sabemos si alguien las lee, pero ellas tienen la necesidad de contarlo, ¿no? Sara, buenos días, le saluda Marcela Pámanes. Gracias. Sara, déjeme preguntarle algo, y a mi vez es un ejercicio
que siempre me ha inquietado. Si nosotros le diéramos a leer a alguien un libro y no le dijéramos el nombre del autor, la autora, ¿podríamos identificar que se trata de una pluma femenina en lugar de un hombre escribiendo? Es decir, ¿es necesario hacer la diferencia de las mujeres que escriben, de los hombres que escriben? Yo te agradezco esta pregunta porque me das oportunidad de contestar una cosa que constituye uno de los debates más serios entre las mujeres que hacen crítica literaria. Mi particular opinión es que sí se nota una diferencia, aunque no le dijeras el nombre del autor. Te voy a poner el ejemplo. Si nosotros hablamos de Marguerite Yourcenar o de la premio Nobel del año pasado, Svetlana Alexievich, no es ellas hablen de mujeres, para nada. Margarita habla del emperador Adriano, de los tiempos romanos, o del médico Zenón de la Edad Media. Lo que pasa, y le pregunta a la gente qué significa vivir en situaciones de guerra o una explosión nuclear. Lo que pasa es que el tipo de preguntas que hacen y la manera en que construyen su relato, yo sí creo que es una manera diferente a lo de los hombres. Pero eso no nada más es el género. O sea, si un señor japonés hombre hace literatura, la va a hacer diferente a una persona que toda su vida y toda su cultura se crió en Nueva York, porque los seres humanos somos diferentes y vemos el mundo desde el lugar en donde estamos parados, y lugar quiere decir país, quiere decir cultura, quiere decir momento histórico, quiere decir religión, quiere decir valores, quiere decir género. Y todo eso se tiene que notar absolutamente en lo que haces, porque no es cierto que todos somos iguales. Bueno, y en ese sentido también durante mucho tiempo se pensó, o durante algún tiempo se pensó que Yukio Mishima era una escritora japonesa, siendo que era un hombre precisamente por el estilo de escribir. Exactamente, aunque las cosas que contaba eran muy de hombre, de una cultura de héroes, de hombres, de guerreros en Japón. Entonces, el problema es ese, el problema es que nosotros también cómo lo leemos, o sea, yo leyéndolo desde México, probablemente no me dé cuenta de muchas cosas de la cultura japonesa que alguien que sí la conoce sí se percataría y no lo confundiría con una mujer. Puede ser, no lo sé. Tú recuerdas que en México nos reímos mucho cuando Marta Sagún hablaba de la señora Rabina Tagore, que es el escritor Rabindranath Tagore de la India. Nos reíamos pensando en su ignorancia, pero a lo mejor de verdad ella no tenía por qué saber que ese nombre corresponde a un hombre. No todos tenemos por qué saber absolutamente todo lo que está pasando en otras culturas. Con dificultad podemos abarcar la nuestra, ¿no? Claro. Y bueno, voy a plantearle la pregunta que usted a su vez lo titula un subcapítulo de la primera parte, Ideas Pensadas. Uh-huh. ¿Por qué el interés en las mujeres? Mira, el interés en las mujeres empezó más o menos en el último cuarto del siglo pasado. Antes no existíamos. No existíamos en la historia, no existíamos en los recuentos oficiales de absolutamente nada. En el siglo pasado, en razón de las guerras mundiales, hubo que sacar a las mujeres realmente en cantidades masivas a la fuerza de trabajo, porque los hombres estaban en la guerra o se morían. Y entonces ahí las mujeres empiezan a entrar, como quien dice, a la historia. Pero que las consideraran fue hasta fines del siglo XX, cuando las mujeres feministas empezaron a rescatar ese otro lado de la historia, en todos sentidos, tanto de participación laboral como social como cultural. Y ahí es donde empezamos a descubrir que existen las mujeres. En los años 80 yo hice lo que creo todavía que fue la primera antología de narradoras latinoamericanas del siglo XX, y es un libro que descubría un montón de mujeres que escriben en un momento en que no había tecnología que te permitiera saber qué pasaba en Bolivia o en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Y fue muy complicado buscarlas. Esto afortunadamente ha cambiado en los países occidentales, entonces ya tenemos más acceso, tanto las mujeres a otro tipo de actividades que no sean estrictamente domésticas, y a ser conocidas y a participar de la vida pública. Entonces, esto es lo que yo te explico en este capítulo. El interés en las mujeres se da a raíz de estos cambios. Tenemos un comentario que nos hace llegar Yolanda Ortega, ella es radioescucha, y nos dice lo siguiente: felicito a Sara Sefcovic, la escuché en la anterior entrevista con el libro de las esposas de los presidentes, lo compré, me encantó y la felicito por ello, voy a comprar también del que están hablando. Y la siguiente pregunta, Sara, en la tercera parte, Escritoras Sentidas,
usted hace referencia a 10 de esas escritoras, como Alfonsina Storni, Elena Poniatowska, Virginia Woolf, Sor Juana, Gabriela Mistral, la misma Marguerite Yourcenar. ¿Por qué esas 10 y no otras? Bueno, a lo largo, yo tengo 40 años trabajando y aprovecho para agradecerle a Yolanda, nuestra radio escucha, como ella lo dijo ahorita, trabajando en temas de mujeres, en dónde están las mujeres, qué han hecho en el mundo, en qué país nuestro, qué han hecho en este país. Entonces, parte de mi preocupación ha sido durante estos 40 años irme dando cuenta de los cambios también que ha habido, como te mencionaba, en lo que hacemos las mujeres. Con las escritoras en particular, he ido viendo conforme el tiempo decanta las cosas, quienes me siguen pareciendo que ofrecen las verdaderas alternativas de lectura por las cosas que yo me pregunto, que es por qué escriben, cómo escriben, para qué escriben las mujeres. Y por eso terminé con estas, 10, evidentemente podían haber sido 10 más, pero un libro tiene un espacio limitado y escogí a las que me parece que son más representativas para responder a esas preguntas. Eso en esa parte del libro. Como tú mismo sabes, en otra parte del libro hago otro ejercicio que es comparar a escritoras diferentes y de diferentes culturas para hacerme esas preguntas de otra manera. Precisamente a eso iba la siguiente parte de esta entrevista, a la cuarta parte de Autoras Reunidas y Comparadas, para compartir con el auditorio quiénes son las alquimistas, quiénes son las arriesgadas y quiénes son las autoras de una sola novela que con ella trascienden sin necesidad de escribir más. No me refería exactamente nada más a que trascienden, sino que a veces escriben, por ejemplo, Amy Tan, que es una escritora norteamericana que habla de la historia de su familia que salió de China. Escriben 5 y 6 y 8 novelas, pero es siempre la misma. Es un tema que las obsesiona al punto de que aunque escriban muchas novelas, es siempre la misma. Hay autoras como Bárbara Kingsolver que han escrito 10 novelas, pero solo una me parece a mí que es realmente significativa. Y entonces ese tipo de comparaciones hago. Las alquimistas son para mí las mujeres que al tocar cualquier cosa la convierten en oro, como algunas poetas que ahí cito y algunas escritoras como Elena Garro, como Isabel Allende, como Laura Restrepo. Me parece que convierten en oro cualquier tema, por eso las llamo alquimistas. Arriesgadas son mujeres que dejan sus culturas y se van a vivir a otras porque tienen la idea de que deben dar a conocer al mundo lo que pasa. Por ejemplo, una francesa que se llama Alejandra David Neel, que se fue a China y a Tibet y a la India, o una que se llama Isabel Eberhardt, que dejó todo en la vida para irse a vivir al norte de África, fascinada con lo que era la cultura musulmana. Entonces, hablo mucho de todas estas diferentes posibilidades, son varios capítulos en donde comparo y digo, bueno, a ver, Simone de Beauvoir fue la fundadora, del feminismo, habló de quiénes somos las mujeres y la comparo con una escritora norteamericana, Taylor Caldwell, muy conservadora, que odiaba a todos los liberales y que odiaba que las mujeres pudieran hacer cosas diferentes. Entonces, justamente hago ese tipo de comparaciones para que veamos qué está pasando en el mundo de la escritura de las mujeres y digamos, bueno, yo sí quiero leer a esta y no me interesa la otra, ¿no? Hay dos frases que rescato en este capítulo de Las Arriesgadas. Una que es de Marguerite Yourcenar en el libro de Memorias de Adriano, por cierto, muy, muy recomendable, una obra de arte. Dice: no puedo jactarme de una existencia situada en el justo medio. Estuve dispuesto a todo por un instante de vértigo, por vivir en los riesgos y los espejismos, las arenas devorantes, las rutas que no terminan en ninguna parte. Esto de Marguerite Yourcenar, y esto que dice José García en el libro Vacío de Josefina Vicens: lánzate a tu vida desnudo, inexperto, inocente, y sal de ella maltrecho o victorioso. Lo importante es la pasión que hayas puesto en vivirla. Con esto abre el capítulo de Las Arriesgadas. Esto es lo que hacen ellas, es decir, lo que dice Marguerite Yourcenar y lo que dice el libro Vacío, es el arriesgarse, el ir más allá de los límites, Sara. Mira, es interesante que me digas eso porque me toca una fibra muy personal. En efecto, yo abro ese capítulo diciendo de esas mujeres que pues sacrificaron todo a esa pasión y a ese deseo. Pero cierro ese capítulo diciendo, ¿quiénes son realmente las arriesgadas? Una mujer que se fue a la India pues teniendo dinero en el banco, ¿verdad?, en Francia, o una mujer que se fue de París al norte de África sabiendo que los colonizadores eran los franceses. No les voy a quitar ni un gramo
del heroísmo y de la gran pasión que eso significa, pero termino preguntándome, y todas las mujeres que se ven obligadas a salir de su casa, a migrar a otro país, como mis abuelas, que nadie les preguntó, oye, esta es tu pasión y tienes muchas ganas de jugártela todita, ellas no hubieran querido eso, pero lo tuvieron que hacer. ¿Quiénes son las realmente arriesgadas? ¿Las que pudieron decidir y optar, o las que lo tuvieron que hacer y tuvieron que llegar a un país nuevo e integrarse a ese país nuevo sin ninguna protección y sin saber que no había vuelta atrás? Excelente. Y bueno, pues antes de la despedida, el libro cierra en El cielo completo, mujeres escribiendo, leyendo, con esta frase: la comprensión es un proceso de atribuir significado en la que el lector interviene activamente para ello. Y qué flaco favor le hacemos a las mujeres cuando creemos que no son capaces de esto. Eso me encantó para mi siguiente pregunta, Sara. La comprensión es un proceso para atribuir significado en la que el lector interviene activamente para ello. Es decir, que le da un significado muchas veces diferente a lo que el autor quiso decir. Un significado de acuerdo con sus vivencias y experiencias. Si esto no se da, ¿el libro es un fracaso? Es que ese es el sentido de un libro. Si tú escribieras nada más para ti mismo, lo guardas en un cajón. Claro. Si tú lo publicas es porque estás esperando que alguien lo lea, y por supuesto ese alguien cuando lo lee no necesariamente va a verlo como tú lo hiciste. Yo recuerdo una anécdota de una amiga escritora donde un lector le dijo, usted en su libro dice tal cosa. Ella dijo, no es cierto, no lo digo y yo lo sé porque yo lo escribí. Y él le contestó, pero yo lo sé porque yo lo leí. Y eso es muy importante. La persona al leer, es lo que decíamos hace rato de Yukio Mishima, nosotros hacemos lo que podemos para comprender e interpretar un libro a partir de lo que somos y de dónde lo estamos leyendo. No hay una forma de lectura y eso hace que pasen los siglos y sigamos leyendo autores de otros tiempos y hoy nos digan cosas diferentes o nos pasa a nosotros mismos. Yo cuando empecé a leer a estas autoras y 40 años después cuando hago este libro me dicen ya cosas muy distintas y cuento incluso ahí algunas que ya no me dicen nada y por eso las descarté porque digo, ¿cómo pude estar tan enamorada de ellas hace 20 años y ahorita ya no me dicen absolutamente nada? Uh-huh. Excelente. Sara Šefčovič, autora del Cielo Completo, Mujeres Escribiendo, Leyendo. Nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos y felicidades por este delicioso libro. Muchas gracias de nuevo a ustedes, Juan, Marcela, por esta oportunidad de hablar con sus radioescuchas. Buenos días. Gracias a usted. Buenos días.